Estábamos con el tema de continuidad y vimos varias propiedades de continuidad, las propiedades básicas que ustedes ya conocen de 250, como que la suma de funciones continuas es continua, el producto es continuo, la división es continua siempre y cuando las cosas estén bien definidas. Hoy vamos a ver el concepto de lo que es continuidad uniforme. Entonces, el concepto de continuidad uniforme es uno que también se trabajó en 250. La idea, si recuerdan más o menos, es que el concepto de continuidad involucra la existencia de un épsilon y un delta. Involucra que el dibujillo que teníamos la vez pasada, tengo un punto C y tengo f de C. Si yo me doy una bola de radio épsilon alrededor de la imagen, de radio épsilon, yo siempre puedo encontrar un delta. Siempre puedo encontrar un delta, tal que si hago una bola de radio delta alrededor de C, de la preimagen, entonces todo punto X que caiga ahí adentro de esa bola, su imagen viene a caer aquí adentro, f de x. Esa era la idea de continuidad. Pero, y en 250 se veía, el tamaño del delta depende de la posición en la que esté el punto en la función. Por ejemplo, si yo tengo un gráfico de una función, digamos algo sencillo, una parábola. Voy a hacerla un poco más plana aquí abajo y creciendo rápido. Si yo tengo una parábola, por ejemplo, y el punto C está acá, y aquí está f de c, si yo agarro un épsilon acá, si yo agarro un intervalillo acá, el delta que necesito acá, pues puede ser un intervalo así. Es un intervalo más o menos grande. Pero si yo me voy un poco más arriba, si el C estuviera aquí, y el f de c estuviera acá, y yo hago un épsilon más o menos del mismo tamaño, yo hago un intervalillo ahí de radio épsilon, entonces, por el hecho de que la curva es más pronunciada alrededor de ese punto, el delta aquí abajo que necesito va a tener que ser más pequeño. Y si, voy a poner aquí épsilon, épsilon, y aquí los deltas y los deltas. Es decir, si esto es un ejemplo de 250, ¿verdad? Si por ejemplo, si el punto lo estoy tomando en una parte muy pronunciada de la curva, para un épsilon ocupo un delta más pequeño. Por ejemplo, ahí estoy tomando más o menos el mismo épsilon en ambos casos, pero una está en una parte un poco más horizontal de la curva y otra en una parte más pronunciada. Entonces, eso lo que quiere decir es que el delta
Usualmente, delta usualmente depende del punto C. ¿Ok? Voy a ponerlo C como vector, ¿verdad? Eso es un ejemplo de 250, pero es la misma idea para varias variables. Entonces, la idea de continuidad uniforme es que existen funciones que no tienen esta dependencia. Es decir, que existen funciones donde el delta sirve para todo punto. ¿Ok? Veamos un ejemplo primero. Voy a poner f de xy igual x más y cuadrado. Si queremos, no sé, esa función es un polinomio en todas las variables, entonces debería ser continua. Pero entonces, si queremos que f sea continua en el punto, qué sé yo, en un punto arbitrario AB, dado epsilon mayor que 0, voy a ver qué tiene que cumplirse para que f de xy menos f de AB sea menor que epsilon. Esto es igual a x menos a más y a la 2 menos b a la 2. Y eso es igual a, o voy a ponerlo así, eso es menor o igual que x menos a más y menos b, y más b. ¿Ok? Y esto más o menos una de las ideas que usamos en los en el ejemplillo que vimos de continuidad y unos ejemplos que vienen en la lista de ejercicios. Ok, entonces la idea es que yo quiero que esto sea menor que epsilon. Puse un 3, menor que epsilon. Si si xy menos ab es menor que delta. La idea es encontrar quién tiene que ser ese delta, ¿verdad? Entonces, si eso es menor que delta, eso quiere decir que tanto x menos a como y menos b son menores que delta, porque la norma domina a cada uno de los componentes. Ok, entonces eso dice que al menos puedo controlar esta parte de acá y esta parte de acá. O sea, porque la idea es escoger un delta pequeño. Entonces yo puedo elegir delta menor que epsilon medios, por ejemplo acá, y después tratar de hacer que esto sea menor que epsilon medios. El problema es ese y más b. Entonces, ese y más b va a depender, o sea, porque si yo sé que y, o sea, yo sé lo siguiente, que es lo que hicimos más o menos en el ejemplo de clase. Si delta menor que 1, entonces x menos a menor que delta implica que x, bueno, y delta es menor que 1, eso implicaría que x está entre a menos 1 y a más 1, ¿ok? Y también eso implicaría que y está entre b menos 1 y b más 1. Ok, entonces, el y más b
estaría entre, bueno, vamos a asumir que las cosas son positivas para no estar poniendo valor absoluto, 2b menos 1, 2b más 1. Y así es como controlamos al y más b. O sea, en otras palabras, yo puedo tomar delta menor que el mínimo entre 1, epsilon medios, y epsilon entre vamos a ver, sería 4b más 2. O sea, lo que quiero es que esto de acá es menor que 2b más 1. Lo que quiero es que a la hora, y esto es menor que delta. Lo que quiero es que ahora, a la hora de multiplicar esto por esto, me dé epsilon medios. Entonces, por eso sale ese 4b más 2. Esto es menor que 2b más 1. Y esto es menor que esto. Y multiplicado a epsilon medios. Entonces, tomando eso, yo sé que f de xy menos f de ab, eso es menor que delta más delta por y más b. Y el hecho de que sea menor que 1 hace que esta desigualdad sea cierta. Entonces el y más b es menor que 2b más 1. Entonces esto lo puedo escribir así. Esto es menor que epsilon medios más delta también es menor que epsilon entre 4b más 2. Y el y más b es menor que 2b más 1. Y eso es igual a epsilon. ¿Ok? ¿Cuál es el punto con este ejemplo? El punto con este ejemplo es que parece que no hay forma de salvarse de esta parte de acá. Esta parte tiene que controlarse, ¿verdad? Esta parte, tiene que compensar de alguna forma el delta de acá. Yo sé que esto lo puedo hacer menor que delta porque estoy considerando los puntos X cercanos a A y Y cercanos a B. Esto lo puedo hacer pequeño, esto lo puedo hacer pequeño. Esto no puede ser pequeño, pero puede ser controlado por el hecho de que Y esté cerca de un número. El Y más B está cerca de otro número. Entonces, nada más cuestión de dividir entre ese número para compensar. El asunto es que parece que esto depende de quién es el punto B. Es decir, esta función, dependiendo de dónde esté el punto al cual queremos calcular la continuidad, el delta va a variar un poco. Vean que incluso el delta que me quedó acá depende de B, 4B más 2. ¿Ok? Vean que el b es la componente y, más o menos por el hecho de que la función aquí es cuadrática y en la primera componente es lineal. Si uno tiene una función lineal, no tendría este problema de acá, porque la función crece de la misma forma en todo lado. Si la función fuera lineal, entonces el gráfico se vería igual en todo lado. Ok, entonces, la idea de continuidad uniforme es donde no pase esto precisamente. Entonces voy a escribir la definición. Ya ya casi regreso a la página por si no han terminado de escribir. ¿A ustedes les sale la pizarra completa? Es que tengo el menú del Zoom arriba y no se me quita. Sí, sale completa. Ah, ok. Ok, ya casi paso la página. Ok. Entonces tenemos la siguiente definición.
F es uniformemente continua en un conjunto E, que es subconjunto de RD, si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si X, si X y Y pertenecen a E con X menos Y menor que delta, entonces f de X menos f de Y es menor que epsilon. ¿Ok? La definición anterior que teníamos de continuidad era continuidad en un punto. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, era casi lo mismo, pero teníamos un punto fijo. Era que si los valores están cerca de ese punto, entonces las imágenes están cerca de la imagen de ese punto. Acá es una definición un poco más abierta, porque vean que lo que dice es que si agarramos dos puntos cualesquiera de ese conjunto, puede ser el dominio de la función o puede ser un subconjunto del dominio, para dos puntos cualesquiera, siempre y cuando esos dos puntos estén cerca, entonces las imágenes están cerca, pero de una manera uniforme. Vea que es para todo epsilon, existe un delta que funciona para todo par de puntos. Entonces, eso es la definición de continuidad uniforme. En la definición anterior empezamos con un punto C y para todo epsilon existía un delta, es decir, que eso cambia dependiendo de qué punto C estamos. Aquí es, para todo epsilon existe un delta, y ahora sí, agarre cualesquiera dos puntos, y se cumple la continuidad, es decir, dos puntos están cerca, implica que eh, las imágenes están cerca. Ahora, el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior, el problema es que este B de acá, puede ser tan grande o tan pequeño como uno quiera. Entonces eso implicaría que el delta, que para poder controlar este pedacillo de acá, se necesite un valor, un delta muy grande o un delta muy pequeño. O sea, hay que dividir por un valor muy grande o por un valor muy pequeño. Entonces, pero si tuviéramos control sobre ese valor, no tendríamos problema. Si en el ejemplo anterior restringimos f a, qué sé yo, a un cubo menos mm cruz menos mm, por ejemplo, entonces yo sé que el B que estoy tomando va a estar acotado por M, porque los puntos no se van a salir de ese cubo. Es decir, estamos tomando la función con dominio acá. Estamos tomando la función con dominio acá y los puntos A, B que estamos tomando están ahí adentro. Entonces, eso quiere decir que tengo cierto control sobre el B.
sea que puedo tomar delta menor que el mínimo entre 1 y epsilon medios y epsilon entre 4m más 2. Es decir, si delta es menor que epsilon entre 4m más 2, eso es menor que epsilon entre 4b más 2 para todo b que está en el dominio. En otras palabras, puedo encontrar un delta que no depende de b, no depende del punto. ¿Por qué? Porque el problema de lo anterior era que el delta dependía de ese b y el b no tenía control. Pero si controlo el b, entonces tengo control sobre el delta. ¿Ok? Entonces, eso lo que me dice es, o sea, veámoslo en el ejemplo, en el dibujillo que había hecho anteriormente. Acá, la parábola, el problema es que sigue creciendo indefinidamente. Entonces, si yo necesito un delta pequeño acá, si yo me voy más hacia arriba, aquí voy arriba, voy a necesitar deltas mucho más pequeños. Pero si yo corto la parábola en algún momento, ya esta cosa deja de crecer. Entonces hay una cantidad máxima ahí de crecimiento. Entonces el delta, si ustedes agarran el delta más pequeño posible, porque la parábola ya no crece más, ese delta sirve para todos. Porque, por ejemplo, acá abajo, yo puedo tomar un delta de este tamaño que igual sigue sirviendo. Es decir, el delta, si un delta me sirve, un delta más pequeño también me sirve, porque el delta queda aquí metido y las imágenes de las cosas que están dentro de ese delta van a caer aquí dentro del epsilon. Entonces, no pierdo nada con agarrar deltas más pequeños. Entonces, si existe un delta más pequeño posible que yo pueda agarrar, entonces yo puedo usar ese delta para todos y la función sería uniformemente continua. Pero eso sería si yo corto la parábola, si yo restringo la parábola a cierto dominio sin dejar que crezca indefinidamente, porque si crece indefinidamente el delta se va a hacer más pequeño. Más o menos esa fue la idea que aplicamos acá también. Aquí la cuestión es que el delta depende de este b, pero si yo le digo al b que no crezca mucho, que sea hasta menor que igual que m, entonces esto también está controlado. ¿Ok? Y ese es más o menos el contenido del siguiente teorema. El teorema lo que dice es que una función continua definida en un compacto K es uniformemente continua. Es uniformemente continua en K. ¿Ok? Es decir, si restringimos la función continua a un compacto, resulta que todo se puede controlar de manera buena por un solo delta. ¿Ok? Entonces veamos la prueba. Tenemos lo siguiente. Bueno, suponga que f es continuo en K. ¿Ok? Entonces, como es continuo en K, lo único que sabemos es que cumple la definición de continuidad para todo valor en K.
Entonces, dado epsilon mayor que 0, para todo vamos a ver qué nombre le pongo. Bueno, voy a ponerle X. Para todo X que pertenece acá, existe un delta X mayor que 0, tal que si y menos X es menor que delta X0, perdón, que delta X, entonces f de y menos f de x es menor que epsilon. ¿Ok? Simplemente definición de continuidad en cada uno de los puntos de K. Voy a poner que Y pertenece acá. Estamos considerando solo cosas en el dominio. Ok, entonces para todo X que pertenece acá existe un delta que es particular a ese X, tal que si los Y están cerca de X a una distancia menor que delta, entonces las imágenes están a una distancia menor que epsilon. Ok, voy a ponerle epsilon medios. O sea, yo lo puedo hacer tan pequeño como quiera. Entonces eso quiere decir que, de nuevo, en el lenguaje que teníamos anteriormente, si Y pertenece a la bola con radio delta X y centro en X, voy a ponerlo intersección con K, entonces f de Y menos f de X menor que epsilon medios. Voy a cambiar un poco la notación, voy a ponerle un x0 a este valor, porque quiero que sea un valor fijo de momento. Voy a ponerle todos los x que he puesto hasta ahora van a ser x0. Le hubiera puesto C mejor, pero bueno, no importa. ¿Ok? Entonces, tenemos que usar compactos de alguna forma, ¿verdad? Vean que yo lo que estoy haciendo es para cada punto de K, estoy encontrando una bola de radio delta. O sea que yo puedo cubrir K con esas bolas. Es decir, la familia B delta X0, X0, con X0 que pertenece a K, es un cubrimiento abierto de K. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que de esa familia yo puedo extraer un subcubrimiento finito. Entonces, como es compacto, existen, voy a cambiarles el nombre un poco para simplificar la, no importa. Existen, voy a ponerlo así, X1, X2, hasta XM, tales que K está contenido en la unión desde J igual 1 hasta M de las bolas correspondientes, bolas con el respectivo radio y respectivo centro. O sea, es decir, de nuevo, cada una de estas bolas están indexadas por los puntos de K. Existe un número finito de esas bolas, o sea, existe un número finito de puntos para los cuales las bolas respectivas cubren acá. ¿Ok?
Entonces, puedo tomar a delta como el mínimo de todos los radios de esas bolas. Probablemente lo necesito dividir entre 2. Vamos a ver. Voy a tomarlo como el mínimo de delta x1 entre 2 hasta delta xm entre 2. Voy a tomar ese delta. ¿Ok? Y ahora lo que quiero ver es que ese delta me sirve para la definición de continuidad uniforme, o sea que ese delta sirve para todo epsilon. Entonces yo lo que quiero ver es que si x y y pertenecen acá, tales que x menos y menor que delta, yo quiero ver que las imágenes son menores que epsilon. Ok. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo? O sea, tengo que todas estas bolas cubren acá, ¿verdad? Entonces, si esta distancia es menor que delta, el delta es el radio de estas bolas dividido entre 2, quiere decir que existe, voy a poner existe XJ, tal que X y Y pertenecen a la bola con radio delta XJ y centro en XJ. O sea que pertenecen a la bola correspondiente. Es decir, como de nuevo, las bolas tienen radios deltas, estoy tomando la distancia entre los puntos menor que la mitad de esos radios, entonces los dos tienen que pertenecer a la misma bola, a una de las bolas. Pueden usar desigualdad triangular para verificar eso. Entonces, los dos pertenecen a una de esas bolas que cubren K, pero en cada una de esas bolas, yo sé lo siguiente, yo sé que como esa es la bola correspondiente a la continuidad de XJ, yo sé entonces que f de x menos f de y por desigualdad triangular, esto es menor o igual que f de x menos f de x0 más f de x0 menos f de y. ¿Ok? Y como perdón, no es x0, es xj. O sea, es decir, los dos puntos pertenecen a una de las bolas y las bolas son las que están dadas por la continuidad del centro. Entonces, si yo sumo y resto el centro, yo sé que por continuidad de la función en el centro, cada una de estas cosas habíamos dicho que era menor que epsilon medios y eso es igual a epsilon. Es decir, vean que este delta de acá no depende de estos x y y que estoy tomando. Este delta me sirve para todos los valores de x y y. ¿Ok? Entonces aquí estoy, de nuevo, simplemente como en resumen de la prueba, la función es continua en K. Para todo punto de K, yo puedo hacer una bola alrededor que satisface la definición de continuidad. Yo puedo encontrar un delta alrededor de cada punto. Esas bolas cubren K
Como K es compacto, solo me puedo quedar solo con un número finito de esas bolas. Tomo el mínimo de todos esos radios de las bolas. Si yo tengo dos puntos que están a menor distancia que eso, quiere decir que ambos pertenecen a la misma bola. Y como pertenecen a la misma bola, quiere decir que con respecto al centro de esa bola, las distancias son pequeñas, tanto en imagen como en preimagen por la continuidad. Y las hice menores que epsilon medios para que me diera epsilon al final. Entonces, más o menos esa es la idea de lo que les expliqué en el dibujillo anterior, ¿verdad? Sí, voy a volverme un toquecito. Acá, sí, yo corto la parábola aquí, puedo encontrar un delta mínimo acá que me sirve para todos los puntos. Más o menos la misma idea de acá. Encontré un delta mínimo y la idea de que existe ese delta mínimo es porque puedo cubrir el K con solo un número finito de esas bolas. No sé si hay consultas hasta el momento. Ok, voy a dejar la página ahí en unos segundos. Ok. Bueno, ya hemos probado que la imagen de un conexo es conexa. Un teorema que es consecuencia del teorema de los conexos que probamos la vez pasada es lo siguiente. Esto es lo que se llama el teorema de valores intermedios. Teorema de valores intermedios. Entonces lo que dice es, sea C conexo y f de C, voy a poner que C es un subconjunto RD y f de C en R continua, y sean X y Y en C, tales que f de X es menor que f de Y. Entonces, para todo M, tal que f de X menor que M menor que f de Y, existe voy a ponerle C, que pertenece a C, tal que f de C es igual a M.
muy parecido al teorema de valores intermedios de 250. Es decir, tengo una función continua en un conexo. Si tengo dos puntos cuyas imágenes son diferentes, una menor que la otra, para todo valor que está entre esas dos imágenes existe una preimagen. Básicamente eso es lo que dice. Es exactamente lo que decía el teorema de 250. Pero aquí la prueba se basa en conexidad. De hecho, más corta la prueba que el enunciado. Entonces, suponga que no existe C tal que Fs es igual a M. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, para todo, voy a poner Z, para todo Z que pertenece a C, F de Z es mayor que M o F de Z es menor que M. ¿Verdad? Si no existe ningún punto en el que sea igual, entonces quiere decir que todos son mayores o todos son, es decir, que son o mayores o menores. ¿Okay? Entonces, si yo considero estos conjuntos, A es igual a el conjunto de los Z, tal que F de Z es menor que M, y B el conjunto de los Z, tal que F de Z es mayor que M, entonces yo sé que C está incluido en A unión B. Porque ya dijimos que para todos los valores de C, todos los puntos en C, o es menor o es mayor. Entonces, cualquier punto de C está en uno de esos dos. Y aparte de eso, bueno, son disjuntos. Son disjuntos, ¿verdad? Porque no puede ser, si la imagen de Z es menor que M, no puede ser mayor que M. Y aparte de eso, son no vacíos. ¿Por qué? Porque X, por ejemplo, está en A y Y está en B. Entonces, eso lo que quiere decir es que A intersección C no es vacío y B intersección C no es vacío. ¿Verdad? Tenemos el valor tenemos que existe, o sea, X y Y que me dan en el enunciado. Uno es menor que M y el otro es mayor que M. Entonces uno está en A y el otro está en B. Entonces son no vacíos y aparte de eso, estos conjuntos son abiertos. A y B son abiertos. ¿Por qué? Porque son la imagen inversa de un abierto. Por ejemplo, este primero es la imagen inversa del intervalo de menos infinito a m. Y esta es la imagen inversa del intervalo de m a más infinito. O sea, esta es la menos 1 de menos infinito m y esta es la menos 1 de m más infinito. Son imágenes inversas de abiertos. Entonces, ¿qué quieren decir todas estas cosas? Todo esto quiere decir que estos conjuntos desconectan a C. Entonces, A y B desconectan a C, lo cual es una contradicción. Porque por definición C es conexo de las hipótesis del teorema. Por lo tanto, existe C. ¿Okay?
Entonces, Valentín. Profe, Ah, perdón, pensé que tenía el micrófono abierto y estaba hablando. ok. Este, eh, no ha terminado la prueba todavía, ¿verdad? Ya ahí terminó, sí. Es que la pregunta en sí es, ¿dónde se utiliza el que F sea continuo? Acá, en decir que son abiertos, porque la imagen inversa de abiertos es abierta cuando la función es continua. Ah, ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Eh, Otro teorema importante de esta parte de continuidad sea acá subconjunto de RD compacto y F de K en Rm continua. Entonces, bueno, ya sabemos que si una función es continua en un compacto es uniformemente continua, pero también tenemos lo siguiente, entonces F es acotada. Esto es, existe M mayor que 0, tal que F de X en norma es menor o igual que M para todo X que pertenece acá. O sea, sabemos lo que era un conjunto acotado, pero una función acotada es básicamente que las imágenes forman un conjunto acotado. O que las imágenes en norma, la norma de las imágenes están acotadas por M. O sea, eso básicamente lo que quiere decir es que todas las imágenes o que el rango de la función está contenido en una bola gigante con centro en 0 y radio M. Entonces eso es lo que quiere decir que la función esté acotada. ¿Ok? Entonces si la función está definida en un compacto y es continua, entonces es acotada. Hay varias formas de probar esto. Creo que lo más fácil es considerar, bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver cuál. Bueno, no importa, vamos a esta prueba. Considere para todo X, voy a poner X0, para todo X0 que pertenece acá, dado epsilon igual a 1, por ejemplo, o sea, yo ya sé que la función es continua, entonces sé que para todo epsilon mayor que 0 se cumple algo, voy a tomar epsilon igual a 1. Entonces, para todo epsilon, para ese epsilon, existe un delta X0, tal que si voy a ponerlo así, si X pertenece a la bola
a esa bola, es decir, si x está a una distancia menor que delta x0 del punto x0, entonces f de x menos f de x0 es menor que epsilon, en ese caso es 1. O sea, reescribiendo eso, lo que me dice, reescribiendo esa desigualdad, utilizando desigualdad triangular, es que f de x es menor o igual que, bueno, menor que f de x0 más 1. ¿Ok? Ahora, eso lo estoy haciendo para todo punto x0 en K. Y al igual que en la prueba del teorema anterior o el que estaba antes de ese, esas bolas, o sea, estoy haciendo una bola alrededor de cada punto de K. Si yo agarro la familia de todas esas bolas indexadas por todos los puntos de K, esas bolas cubren K. Esas bolas cubren K. Como K es compacto, existen x1 hasta x, voy a poner n mayúscula porque ya usé m como el codominio. Existen n bolas tales que K está cubierto por solo esas. Por la unión desde J igual a 1 hasta n de B delta XJ con centro en XJ. ¿Ok? O sea, puedo agarrar solamente un número finito de esas bolas. ¿Ok? Entonces, puedo tomar M como el máximo entre las imágenes. Voy a ponerlo más 1. Desde J igual a 1 hasta N. Si yo tomo ese M, yo tengo que, si X pertenece acá, entonces existe Y. O sea, si X está en K, está en alguna de esas bolas que están cubriendo acá, tal que X pertenece a la bola respectiva. Entonces, eso quiere decir que f de x, por lo que tenemos en esta parte anterior de acá, f de x está, perdón, es menor que f de x y más 1, y eso es menor o igual que m. O sea que la imagen de todo punto en K está acotada. Por lo tanto, f es acotada. ¿Ok? Tenía otra prueba aquí en mis notas de esta, pero depende de, por ejemplo, la norma de una función, la norma de un vector es una función. Es decir, si ustedes es una función que a un vector le asigna un número. O sea, la norma en sí, sacar la norma es una función. Tengo otra prueba que depende de que la norma es una función continua, pero eso no lo hemos visto. Están los ejercicios. Creo, probar que la norma es una función continua. Pero bueno, hay otra prueba un poco más corta que depende de eso, de que la norma es una función continua. Al principio estaba confundido porque tengo dos pruebas acá
y hice una prueba muy corta y después de eso hice una prueba un poco más larga, que es esta, y me extrañé por qué tenía la prueba, porque hice una segunda prueba larga si ya tenía una corta, y es que la primera depende de ese hecho, de que la norma es una función continua. Entonces, pero bueno, eso, el probar que la norma es continua, eso creo que viene en los ejercicios. Me parece que hay un ejercicio largo que tiene que ver con distancias. Ok. ¿Preguntas sobre este teorema? Voy a ver un teorema más y con esto termino por hoy. Hoy tengo que terminar un poco más rápido porque tengo una reunioncilla, pero con eso cerramos la parte de continuidad, creo, al menos. Entonces vamos a ver un teorema más por hoy. Y voy a dejar eso un momentito ahí para que escriban o le tomen foto. Entonces, el teorema que hace falta con respecto a continuidad también está relacionado con algo de 250. En 250 ustedes sabían que si una función era continua y estaba definida en un intervalo cerrado, entonces siempre alcanzaba un máximo y un mínimo. ¿Ok? Eso era un teoremilla que habíamos visto en 250. Acá tenemos un teorema similar. Este teorema que acabamos de probar lo que dice es que si una función está definida en un compacto, entonces es acotada. Ahora, que una función sea acotada no quiere decir que tenga un máximo o tenga un mínimo. ¿Por qué? Porque puede ser una función, por ejemplo, como la arcotangente. La arcotangente es una función así. La arcotangente es algo así. Bueno, cruza ahí en cero. Es acotada, pero no tiene un máximo. No alcanza un máximo. Acá se acerca a pi medios, pero nunca llega. Entonces esa función no tiene máximo y no tiene mínimo. Y acá se acerca a menos pi medios, pero no llega. Entonces no tiene un máximo. O sea, recuerden que máximo o mínimo significa que existe un valor tal que la imagen de ese valor es mayor que todas. En este caso no hay máximo ni mínimo, pero lo que hay es supremo e ínfimo, ¿verdad? Sé que hay un valor al cual se acerca y se acerca indefinidamente, pero no lo alcanza. Entonces no hay máximo, pero hay supremo, y no hay mínimo, pero hay ínfimo. Okay. Entonces, voy a escribir una definición primero. Definición, sea E un subconjunto de RD y F de E en Rm. Decimos que F alcanza un máximo en E si existe, voy a ponerlo, si existe X0 que pertenece a E, tal que F de X0 es mayor o igual que F de X para todo X que pertenece a E. O sea, si existe un punto donde su imagen es más grande que todos. Y de manera similar,
se define mínimo. ¿Ok? Entonces el teorema lo que dice es lo siguiente. Sea K un subconjunto de RD compacto y F de K en RM. Voy a ponerla en R, perdón. Aquí, perdón, aquí voy a poner en el definición anterior es en R, porque no tiene, o sea, estamos comparando f de x0 con f de x. Entonces, cuando son vectores no hay desigualdades. F de K en R continua. Entonces, F alcanza un máximo y un mínimo en K. ¿Ok? Entonces, en 250 teníamos que si una función está definida en un intervalo cerrado, alcanzado máximo y mínimo, la definición más general, perdón, el resultado más general es que si la función está definida en un compacto, entonces alcanza un máximo y un mínimo. Ya sabemos que un intervalo cerrado es un compacto, ¿verdad? Porque los compactos en Rn son cerrados y acotados. Ok, veamos la prueba. Primero ya sabemos que es acotada. O sea, ya sabemos que F es acotada. Y esto es importante. Como es acotada, yo sé que f de x bueno, a ponerlo así, entonces existe un m tal que f de x es menor o igual que m para todo x que pertenece acá. ¿Ok? O sea, el teorema anterior era un poco más general porque era para la norma de f de x, ¿verdad? Pero aquí estamos en R. O sea, el codominio es R, entonces el valor absoluto de f es el que es menor que m, pero el valor absoluto es más grande que la función en sí. Entonces f de x es menor o igual que m. Ok. Eso quiere decir que el conjunto f de x tal que x que pertenece a K es un conjunto, esto es un subconjunto de R acotado superiormente. Es un conjunto acotado superiormente. Y por MA250 existe el supremo. ¿Ok? Por el axioma del extremo superior, como es un conjunto acotado superiormente, existe un supremo. ¿Ok? Entonces vamos a probar que existe un valor cuya imagen es ese supremo.
Entonces lo vamos a hacer por contradicción. Suponga que no existe x0. Bueno, voy a ponerlo que no existe x, tal que f de x es igual a ese supremo. Entonces supongamos que no existe un x que es igual al supremo. Como no son iguales al supremo, entonces quiere decir que f de x es menor que el supremo para todo x que pertenece acá. ¿Ok? Si no son iguales al supremo, como el supremo siempre domina a todos, quiere decir que entonces todos son menores. Entonces voy a considerar la siguiente función. Voy a considerar la función g de x igual 1 entre beta menos f de x. Lo de arriba es 1, eso es una constante, es continua. Y lo de abajo es f de x, que es continua, y le estoy sumando beta. O sea, lo de abajo es continuo y lo de abajo nunca es 0. Esta función es continua en K. Lo de abajo nunca es 0 porque f de x siempre es menor que beta en K. Pues beta menos f de x es mayor que 0 en K. Ok, entonces estamos con una división de funciones continuas y por las propiedades que hemos visto, esa cosa es continua. Ok. Y como es continua en K, es acotada por el teorema anterior. Toda función continua en un compacto es acotada. Ok, entonces existe, voy a ponerle otro nombre, existe C, tal que g de x, que es igual a 1 entre beta menos f de x, es menor o igual que C, para todo x que pertenece acá. ¿Ok? Voy a despejar f de x de ahí. Si yo despejo f de x, me queda que f de x es menor o igual que beta menos 1 entre C. Para todo x que pertenece acá. ¿Qué es lo que encontré ahí? Encontré, vean que tengo el supremo y le estoy restando un poco y estoy encontrando que f de x es menor o igual que algo más pequeño que el supremo para todo x. Es decir, estoy encontrando algo más pequeño que el supremo que domina el resto. Entonces eso es una contradicción. Contradicción, pues beta es el supremo. Recuerden que el supremo es la cota superior más pequeña. Aquí estoy encontrando una cota superior más pequeña que el supremo, porque es beta menos una constante y está haciendo cota superior para todos los valores. Entonces eso contradice el hecho de que beta sea el supremo y por lo tanto quiere decir que existe x0 que pertenece acá, tal que f de x0 es igual a ese supremo. Es decir, f alcanza un máximo.
Y similarmente, se prueba para el mínimo. Con el mínimo simplemente se considera el ínfimo y se asume que no tiene un ínfimo y se considera una función similar. O otra forma es probar que la función menos f, es continua. Eso ya lo sabemos. La función menos f alcanza un máximo. Y eso implicaría que la función f alcanza un mínimo. Entonces hay varias formas de hacer eso también. Pero entonces una función continua definida en un compacto siempre alcanza un máximo y un mínimo. Y eso lo vamos a usar luego en la parte de optimización para encontrar máximos y mínimos de funciones. ¿Preguntas hasta ahora de la clase? Estrictamente de la clase de hoy, sino para terminar la grabación. Ok, si no hay más preguntas de la clase, entonces voy a parar aquí la grabación.